En esta ocasión comienzo por hacer un comercial, aunque en realidad no es un comercial. Bueno, lo es, pero no lo es. ¿En qué sentido? Comercial es en el sentido de que tal vez algunas personas que vean esto en YouTube, donde se publique, pues se van a interesar. Pero la verdad, el propósito fundamental es sustentar en qué me voy a basar, explicar cuál va a ser el basamento, el sustento racional en el cual me voy a basar para explicar el tema de estos días. Comenzando hoy por el más difícil de todos. Si logramos pasar el Rubicón, brincar ese tremendo obstáculo que representa entender bien lo que es la fe, los siguientes temas, esperanza y caridad, si bien también tienen su alto grado de dificultad, no serán tan difíciles. Y lo presento, y desde luego cualquier persona que lo pueda adquirir, tanto en formato PDF como en este formato que aquí se ve, editado por Editorial Palibrio en Bloomington, Indiana, Estados Unidos. Por eso es un poco más caro, o bastante más caro de lo que sería en México. Y la razón de haberlo hecho en Estados Unidos es porque en México nadie quiso hacerlo, porque es un libro antisistema, es un libro de denuncia, y es muy importante que a todos nos quede claro. Yo no soy un intelectual de café, un intelectual de gabinete, ¿sí? Soy un guerrero social. Entonces yo salgo a donde está el adversario y lo ataco. No nada más me conformo con defenderme cuando alguien me ataca o cuando alguien ataca mi iglesia, mi fe o mi familia, porque la mejor defensa es el ataque. Y como este es un libro de ataque, es un misil, pues seguramente por eso en México nadie se atrevió a editarlo. Así que los invito a adquirirlo, a leerlo y a volverlo un libro de cabecera, y anuncio que está escrito recopilando ideas, testimonios, puntos de vista de cuando menos 100 personas, si no es que más, de alto nivel, del más alto nivel en la historia de la humanidad. Por ejemplo, aquí van a aparecer más de 30 personajes que fueron ateos, ¿sí?, a lo largo de su juventud, de su niñez, de su adolescencia y en gran parte durante toda su vida adulta, y sin embargo, gracias a su humildad, gracias a su espíritu investigador y curiosamente, gracias a su ciencia, a su inteligencia, a su racionalidad científica, finalmente no terminaron creyendo en Dios, no, sino conociendo y aceptando su existencia. Así que aquí vamos a encontrar muchísimos de esos personajes, entre los cuales están los que ayer mencioné, que hoy repito, esos dos tremendos comecuras, ateos, salvajes, perseguidores, que fueron Jean-Marie Oruet, mejor conocido como Voltaire, el que decía écrasé l'infâme, aplastada la infame, que era la Iglesia Católica. Yo estoy seguro que aquí, viendo sus preguntas, cuando menos a un par de ustedes la palabra católico le causa escozor, ¿sí?, y hasta ronchas en la piel. Después explico cuál es el significado de la palabra para que deje de darle urticaria, no es necesario. Y también en este libro, aparte de Voltaire, de Jean-Paul Sartre, pues vamos a ver personajes de la talla de un Louis Pasteur. ¿Quién fue Louis Pasteur? ¿Sí? El presidente del Comité de Ciencias de Francia durante casi toda su vida adulta y hasta su muerte, ¿sí? Y él, como científico, conocía muy bien, ¿sí?, su catolicismo, y como católico conocía muy bien su ciencia. Y él descubrió el proceso de pasteurización, que se aplica a la leche, el proceso de purificación, que elimina los bacilos de la leche pura de vaca, descubrió el bacilo de Koch y otras muchísimas cosas científicas extraordinarias. También narro la vida de Nicolás Copérnico, que fue finalmente el que demostró en la edad moderna, en pleno Renacimiento, pues que la Tierra no era plana, que es redonda, y que no es el centro del sistema solar, sino que gira alrededor del Sol y es uno de tantos planetas de este sistema el que nos tocó vivir. Copérnico tiene el mérito extraordinario, bueno, un triple mérito. Primero,
era un cardenal de la Iglesia Católica. Él no vivió con lujos ni boatos, vivió 30 años de su vida en el techo de una catedral, en las torres de una catedral, sin instrumentos, haciendo cálculos sobre el movimiento de Venus, de Júpiter, de Marte, de la Tierra, de los planetas que se ven a simple vista. Claro, él sabía cuáles eran, y con sus cálculos matemáticos descubrió que la teoría geocéntrica era una falsedad y que la teoría heliocéntrica, el centro de la pequeña sistema solar en el que vivimos, pues es el Sol y no la Tierra. Tiene el mérito entonces de haber descubierto lo que después, ya cuando 150 años después hubo telescopios, se confirmó con telescopio. Y además entonces de cardenal y un genio que no necesitó de un instrumento tan poderoso como un telescopio para hacer sus descubrimientos científicos, pues tiene, lo conocerán los que lean bien este libro, una fe racionalmente cimentada, a tal grado que él se opuso rotundamente a todas las calumnias, ataques, difamaciones, etcétera, que lo hicieron los propios miembros de la Iglesia Católica, incultos, necios, de poca inteligencia, por querer derribar, hasta lograrlo, la teoría del geocentrismo y tierra plana. Así que ese es el tipo de personas en las que yo me apoyo. También puedo citar a otros, Sir Francis Collins, un extraordinario personaje, vivo en la actualidad, que ¿qué creen que hizo? Pues descubrió y clasificó el genoma humano. Él era, como algunos de los jóvenes aquí presentes, ateo, gracias a Dios, ¿sí? Y al clasificar el genoma humano, fue descubriendo que el genoma humano, ese ultramicroscópico tejido que a cada individuo nos hace únicos y diferentes, porque cada quien tiene sus propios mensajes en el ADN, cada quien tiene una radicalidad diferencia respecto del otro individuo de su propia especie. Y él descubrió que en el ADN se da un lenguaje inteligente. Y una vez que descubre esto a lo largo de 25 o 30 años, escribe un libro que se llama El lenguaje oculto de Dios. Es premio Nobel, el señor es premio Nobel, y actualmente es el presidente del Comité de Ciencias del Vaticano. Y en su juventud fue un comecuras tan rabioso como cualquiera otro de los famosos comecuras que la historia ha dado. ¿Cómo encuentra él lo que hoy vamos a exponer? A través de la ciencia. Y de una vez déjenme decirles algo a los escépticos. Si es verdad en ciencia, es verdad en fe. No puede haber dos verdades. Y si es verdad en fe, es verdad en ciencia. La verdad es una. ¿Cuántas opiniones hay? Sin embargo, 7.500 millones de opiniones. ¿Y cuál es el error más grave? Que cada persona que opina algo, aunque no sepa que no sabe, la considera su verdad, ¿sí? Al estilo Niurka, ¿no? Mi verdad, ¿sí? Ya bastante arrugadita, pero bueno, ¿sí? Entonces, mi verdad no es la verdad. Entonces, ¿qué vamos a descubrir hoy? La verdad. ¿Con base en quién? En los cerebros más avanzados, mejor dotados de la historia de la humanidad. Y por supuesto también narro los contrarios. A Darwin, a Freud, a Adler, Jung, etc. Todos los grandes pseudocientíficos que negaron la existencia de Dios o que inventaron teorías como Freud o como Darwin para demostrar que Dios no existe, y sin embargo cuando menos uno de ellos, Charles Darwin, terminó reconociendo y por escrito que había mentido. Así que todo lo que hayan aprendido en la escuela oficial sobre el darwinismo lo pueden ir tirando a la basura porque su propio autor así lo hizo. Reconozco que mentí. Y ya se murió en paz, ¿no? Después de haber reconocido sus mentiras. Pero hoy todas las mentiras darwinianas pues están ocupando el 95% de las aulas de este país. Es dogma. Es dogma, ¿sí?
venimos del mono. Pues mira, yo no sé tú. Así les digo, ¿no? Entonces, sobre este fundamento científico, racional, inteligente, filosófico, histórico, y apoyado en las mejores mentes que se han visto a lo largo de cuando menos los últimos 3000 años de historia, porque incluyo a los griegos, por supuesto, y a algunos romanos que sentaron las bases del pensamiento filosófico actual, como Aristóteles, como Sócrates, y con unas bases irrefutablemente racionales. Vamos entonces a presentar el gran problema que para sobre todo los jóvenes de hoy es la cuestión de fe. Podemos decir que un hombre, un ser humano, dotado de los mejores conocimientos científicos, de las mejores herramientas tecnológicas, de la mejor nobleza de corazón, si no conoce a Dios, no ha resuelto el principal problema existencial, que es conocerlo y amarlo desde esta vida y sobre todo a través del prójimo. Podemos decir, y lo vamos a demostrar a lo largo de la sesión, que una persona que no conoce a Dios, lo que voy a decir se va a oír como una blasfemia, sorry, lo siento, ya sé que la gente se va a enojar. Una persona que no conoce a Dios no puede amar a su mujer, ni a su novia, ni a sus padres, ni a sus amigos, ni a sus hermanos. Solo puede tener un profundo y desordenado amor por sí mismo, porque no conoce al ser que se define como amor. Si no conoce al único ser en cuya esencia total se da el verdadero amor, eterno, para siempre, absoluto y perfecto, ¿cómo puede pretender amar a alguien si no conoce la fuente del amor? Así que mi propósito como psicoterapeuta, para el que le venga el saco, joven, adulto, casado, soltero, divorciado, no importa, menor o mayor, es conozcan a Dios como es, ¿sí? No como Él es en el sentido profundo del término, sino en el sentido racional, hasta donde la mente humana en la actualidad lo puede conocer. El punto de partida para llegar a Dios no es la Biblia, no son los evangelios, no son los libros sagrados, ni católicos, ni budistas, ni islámicos, ni griegos, ni romanos. ¿Cuál es la ruta primordial para llegar al conocimiento de Dios? ¿Cuál es la vía apia? ¿Cuál es la supercarretera? La principal autopista para llegar al conocimiento de Dios. ¿Cuál es? Inteligencia. La inteligencia. Muy bien. Entonces, ¿quiénes no conocerán a Dios? Los tontos. Los tontos y los necios. Y si tú me das a escoger con quién quieres hacer un viaje, ¿no?, de 18 horas manejando, ¿con un tonto o con un necio? Yo prefiero al tonto, ¿sí? Porque cuando menos le puedo enseñar algo. Y al necio, ni yendo a bailar a Chalma, ¿no? Entonces, vuelvo a pedirles a todos, por favor, que abran su mente para que el paracaídas les permita aterrizar en tierra vivos. Porque si no abren su cabeza, si no abren su mente, pues van a estrellarse contra la tierra de una manera, pues, final, ¿no? Hasta ahí llegamos. Entonces, si abrimos la mente, vamos a ubicar como un cirujano lo hace cuando va a operar. Cuando va a operar, el cirujano crea en el cuerpo del paciente algo que se llama zona aséptica. La marca con un plumón indeleble, generalmente de color amarillo o anaranjado, pone una tela alrededor y esa es la zona esterilizada donde él va a operar, para que no se pase ni se salga y siempre se concentre en el lugar donde él va a operar de lo que sea, páncreas, corazón, hígado, pulmones, y lo que sea, estómago, en fin. Entonces, nosotros vamos a circunvalar, vamos a tapiar la zona en la que quiero que nos movamos, ¿sí? ¿Cuál es esa zona aséptica en la que nos vamos a mover?
es la zona estrictamente racional. No voy a citar ningún argumento de orden religioso. Ninguno. Vamos exclusivamente a utilizar la inteligencia humana. Y además amparado por el principal genio de la fe católica, de la Iglesia Católica, reconocido como el gurú, el filósofo por antonomasia, el príncipe de príncipes de la inteligencia, la teología y la filosofía católicas, que es Santo Tomás de Aquino, del que también me fui dejando guiar capítulo a capítulo para evitar errores y enriquecer mi libro. Solo la persona virtuosa es feliz. Entonces, la zona aséptica es la inteligencia. La zona aséptica en la que nos vamos a mover se dice en latín de esta manera: inteligo. Inteligo en latín, ¿qué es? Inteligo, ¿qué es en latín? ¿No? ¿Nadie sabe? ¿Qué es inteligir? ¿No se les ocurre? Conocer. Leer adentro. No. Inteligir, ¿sí?, es usar la inteligencia. Y si inteligencia es leer dentro, entonces inteligo es leer dentro de lo que vamos a tratar. Inteligo ut credo. ¿Qué significa entonces inteligo ut credo? Que si entiendo, si inteligo, creo. Pero ¿cuál es la primera acción a la cual voy a invitar a todo mi público? Tanto el virtual como a ustedes. La primera acción es una acción racional. Aparentemente es una paradoja, vamos a hablar de la fe y no les estoy pidiendo que me crean, no. Les estoy pidiendo que inteligan, que intelijan, que entiendan con la inteligencia, no con el corazón, ni con las tripas, ni con lo que dice la Biblia o lo que dice el curita pueblerino infiernero al donde a veces van a misa, o el gran teólogo que a veces celebra misa y nos da una gran alocución. No, estoy pidiendo que exclusivamente abran su inteligencia y que cualquier argumento que quieran manejar en contra de lo que yo diga, que sea un argumento inteligente. No se vale decir a mí no me late, porque si te late ya no es inteligente, ¿sí? Ya es cardiovascular, ya no estás usando el cerebro, porque el cerebro no late. Lo que late es el corazón y las tripas. Entonces, vamos a utilizar tanto de aquí para allá como de allá para acá exclusivamente la inteligencia para entender qué es la fe y ver los diferentes tipos de fe a los cuales podemos todos los seres inteligentes tener acceso. ¿Quién es el único que nunca duda de lo que cree? El necio. ¿Cómo sabemos que alguien es necio? Porque no tiene dudas. ¿Cómo sabemos que alguien es sabio? Porque su mente está llena de dudas. ¿Y qué hace el sabio para salir de dudas? Pregunta, investiga, lee, confronta, discute, aprende, agacha la cabeza y sobre todo, para ser menos necio, dice, pues no sabía. ¿Sí? Entonces, en esa tesitura, en esa supercarretera de la inteligencia, vamos a comenzar por definir la palabra fe. Bien, tener fe es aceptar la palabra de otro, entendiéndola y confiando que es honesto y que por lo tanto su palabra es veraz, que no me está echando mentiras. ¿Sí? Es una definición semántica, es una definición conceptual que nos va a servir de base para ir profundizando. ¿La vida sería posible sin una fe generalizada? Yo le creo a mi patrón que me va a pagar el viernes, o sea mañana, ¿no? Pónganse contentos los que cobran mañana. ¿Qué tal si no le creyeran? Pues a lo mejor ni siquiera hubieran ido a trabajar, ¿no? El que compra su producto cree que no está contaminado con cianuro. Si no tuviera esa certeza, pues no lo compraría, ¿no?
Entonces, todos los días hacemos actos de fe racionales. Es lógico creerle a una persona que nos ha demostrado su veracidad, su honestidad, su autenticidad. No estamos viendo todavía el billete que nos va a dar, pero tengo fe en que me lo va a dar. Todavía no me llevo a la boca la tortilla que acabo de comprar. La guardé en el refrigerador y sé que va a aguantar la fecha de caducidad. Pero ¿es una certeza o es un acto de fe? Es un acto de fe. Le creo que no se va a echar a perder mientras no llegue la fecha de caducidad. ¿Sí? O en un frasco de medicina. Entonces, constantemente estamos haciendo actos de fe porque consideramos que quien nos lo dice, el motivo básico de toda fe es la autoridad. O, como lo decimos aquí, el derecho de ser creído de aquel a quien se le cree. ¿Por qué tengo yo derecho a ser creído? Porque soy muy creído, no. Tengo derecho a ser creído por el fundamento filosófico, racional, histórico, científico, literario, teológico, etcétera, 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 en el que fundamento la tesis de que Dios es el más cognoscible de los seres. No es un ser allá etéreo, lejano, distante, cuya vida no nos interesa o que Él no se interesa en nosotros. No. Fundamento mi petición de fe, de que crean en lo que les voy a plantear, porque yo a mi vez me fundamento, me sustento en personas probadamente honestas a lo largo de milenios. Si no lo hubieran sido, ya se hubiera descubierto su deshonestidad o ya como Darwin la hubieran reconocido. Hubo otro caso todavía más triste, el de Freud. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, el que yo me chuté 5 años de mi licenciatura en la Ibero, hasta el aburrimiento, y ya me salía Freud por las orejas, y me causaba grandes malestares porque yo nunca le creía a ese señor. Yo siempre sentí, de la mano de mi padre, que era un gran intelectual, que el señor me estaba engañando a través de mis 18 maestros. Y pronto comprobé que, en efecto, el señor es un gigantesco fraude. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. De hecho, hay muchos libros que tienen un nombre parecido. Historia de un gran fraude, el psicoanálisis. ¿Sí? ¿Por qué se descubrió? ¿Por qué descubrí yo que Freud fue un tipo fraudulento? ¿Y por qué dejé de creerle? Bueno, pues fíjense la historia, qué interesante. La historia consiste en que él contrataba fideicomisos con los bancos en su nación natal, que era Austria, ¿sí?, vecina de Alemania. Contrataba un fideicomiso por 100 años para que la familia, la esposa, los hijos de un paciente suyo certificaran ante notario que el paciente de Freud se había curado y garantizaba un ingreso durante los próximos 100 años. Y así, en unos 14 o 15 pacientes testificaron ante notario que Freud los había curado. ¿Y qué se descubrió cuando los fideicomisos terminaron? Hace unos 20 o 30 años, que nunca había curado a nadie. Fue un escándalo tremendo el que se armó en Europa. En México se acalló porque la Sociedad Psicoanalítica Mexicana todavía cree en los cuentos de Freud. Sin embargo, por ejemplo, en Chile, en Argentina, ya lo sabían de alguna manera, y les dio mucho gusto a mis colegas argentinos y chilenos descubrir que lo que los psicólogos mexicanos de mi escuela mexicana de psicología realista ya sospechábamos, y que se confirma al descubrirse el gran fraude de Freud. Hasta se parece, ¿no? Freud, fraude. Entonces, ¿por qué no le creí? Pues porque simplemente sus planteamientos no tenían sustento científico. Eran puras fantasías que él inventó, ¿sí? Y por lo tanto, nunca le concedí crédito por su falta de veracidad, su falta de coherencia, de congruencia, de credibilidad. Sin embargo, a la fecha, miles de personas dedicadas al psicoanálisis todavía le siguen creyendo.
y todavía siguen estafando a sus pacientes. Es una gigantesca estafa, porque un psicoanálisis cuesta alrededor mínimo de $1,000 semanales por los próximos 10 años. ¿Quién los tiene? Pues un narcodictador, ¿no? Un riquísimo, un sionista, un banquero, un empresario despiadado que se ha dedicado a la usura o a esquilmar a la clientela. Puede que tenga ese capital, y los hay, ¿sí? Los hay, por supuesto que los hay en todos los países. Entonces, apelo a mi derecho a ser creído por las personas en las cuales sustento mis tesis, que son personas que a lo largo de cuando menos 3,000 años y hasta la fecha, por ejemplo, hace 2,400 años, Aristóteles. Unos años después, bueno, algunos siglos después, Santo Tomás de Aquino. Unos siglos después, en la fecha actual, tenemos nada menos que a Sir Francis Collins, el autor del libro El lenguaje oculto de Dios, que es el premio Nobel que descubre el genoma humano, como lo expliqué hace rato. Y estoy dejando de citar a Copérnico, y a Pasteur, y a Lavoisier, y a Pascal, ¿sí? Y al mismísimo genio de genios de la ciencia moderna, que es nada menos que Albert Einstein, también educado como ateo, y que sin embargo descubre que Dios es detrás de un telescopio. En su momento voy a explicar cómo es que Albert Einstein, de un ateísmo pleno y absoluto, descubre que Dios es, que Dios existe, y que no es el producto de una imaginación de gente débil o de gente crédula, que no es el opio de los pueblos, como lo enseñó durante toda su vida y a la fecha se enseña en las universidades Marca Patito, que se acaban de inaugurar gracias al Pequelopostli, en donde se sigue enseñando que la religión es el opio de los pueblos. Entonces, basándome en toda esta autoridad, pido una cierta apertura inicial. No va a ser, sin embargo, lo principal, un acto de fe, sino un acto ¿qué? Inteligente. O una cadena de actos inteligentes. ¿Quién no la va a poder hacer? El necio, el que no abre su mente, el tonto, y déjenme decirles aquí, nadie es tonto. Es más, el más tonto es alambrista, ¿no? O el menos inteligente. O el menos inteligente es un chimuelo que masca balines, ¿no? Me consta porque los conozco. Entonces, apelo a su inteligencia. Pero créanme un poquito al empezar en lo que es la definición de fe. Continuamos. Este reconocimiento de autoridad ocurre cuando se acepta que él o ella tienen conocimiento sobre lo que dice y posee integridad de manera que no engaña. Entonces, estamos hablando un lenguaje común. Ustedes creen que yo no los voy a engañar. ¿Bien? Yo creo que ustedes van a abrir su mente y van a creer de manera inicial lo que les voy a explicar, para que lleguen no a creer todo lo que yo diga, sino a ¿qué? A razonarlo, a hacer lo propio, a entenderlo, a asimilarlo, a hacerlo de ustedes, no mío. ¿Sí? Entonces ahí ya no es un acto de fe inicial, y es un acto inteligente. Bien. Se trata de fe divina cuando es a Dios a quien se cree. Pero ¿cómo le puedes creer a Dios si no crees en Dios? Se trata de fe humana cuando se crea un ser humano. Hay lugar para ambos tipos de fe, divina y humana, pero en diferente grado. A Dios le debemos fe absoluta porque Él tiene absoluto conocimiento y es absolutamente veraz. ¿Cómo vamos a saber esto? Ya lo explicaremos en un rato. La fe divina es una virtud teologal. ¿Qué quiere decir teologal? Viene de la palabra teos. ¿Y qué significa teos? Dios. Por eso es una virtud teologal, es decir, referente a Dios. Y procede de un don
de Dios que nos capacita para reconocer que es Dios quien habla y enseña en las Sagradas Escrituras y en la Iglesia. Vamos a mostrar en estos momentos el principal argumento, o uno de los principales argumentos, para creer que lo que está en la Biblia, en gran medida, no es un cuento, sino hechos contundentemente históricos. ¿Cómo podemos saber racionalmente, inteligentemente, que las narraciones de la Biblia son verídicas? Porque es Dios quien habla. ¿Cómo podemos saber que es Dios quien habla? En el Génesis, en Jueces, en Números, en los 4 Evangelios, en todos los libros del Antiguo Testamento, en todos los del Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos saber, no creer, cómo podemos saber que es Dios quien escribe lo que ahí está? A ver, apelo al conocimiento de los católicos más católicos del grupo. ¿Cómo lo sabes, Laura?